Pues nada, aquí estamos con Orlando Varela de CNews, que además me acaba de explicar lo que significa CNews, con lo cual me parece súper interesante, ¿no? Que es como un pilar, ¿no? Como los pilares de alguna cosa, una palabra muy técnica que no todos conocíamos, así que nada, pues maravilloso. Orlando, un placer estar aquí contigo y que nos vayas a contar un poco de las bondades que tiene pues todo lo que es la experiencia internacional, la movilidad de estudiantes, de la experiencia de pues eso, salir un poco de tu zona de confort, estudiar en otra ciudad o otro país que no es el tuyo, donde probablemente tampoco se hable el idioma que tú controlas exactamente y tal. Así que bueno, pues nada, pues eso, que un placer y que bueno, pues cuéntanos un poco cómo empieza un poco el tema, es decir, partiendo un poco de la parte más general de las bondades que tiene a nivel psicológico y ahí pues desgranarnos un poco. Claro que sí. Pues son ya casi 14 años atendiendo a estudiantes universitarios de muchos orígenes, sobre todo norteamericanos, pero también sudamericanos, asiáticos, africanos, europeos. Y yo creo que algo que para todos ha tenido en común la experiencia de estudiar fuera ha sido ese reto de maduración personal, en lo más personal primero, ¿no? Que es que te enfrentas pues, a vivir en un entorno que no siempre es amable, que no siempre comprendes, tienes que hacer cosas que no has hecho antes, muchas veces es la primera vez que estás en un piso tú solo, aprendes a cocinar, tienes que ir al médico por primera vez también en un país que no es el tuyo. Pues hay una serie de retos que implican salir de tu zona de confort y que gracias a ese empujón que te dan para que tú salgas, tú adquieres nuevas habilidades, sobre todo habilidades adaptativas que llamamos, ¿no? En psicología, y habilidades de afrontamiento. ¿Afrontar qué? Bueno, pues pequeñas frustraciones, como que el frutero no te entiende bien, o pequeñas dificultades, como que el sistema de estudios no es exactamente igual que el que tú estás acostumbrado, y tienes que adaptar tu manera de estudiar o tu manera de trabajar. Y todas estas pequeñas frustraciones, pequeños retos, digamos que amplían tu capacidad de adaptación y te empoderan de alguna manera, incluso ante la vida. Hay estudiantes que años después nos contactan y bueno, muchos de ellos los voy siguiendo en LinkedIn, veo su progresión profesional y me siento muy orgullosa porque muchos terminan trabajando en entornos muy internacionales. Entonces, bueno, que habéis formado parte de esa formación y de ese entendimiento de esos cambios. Eso es. Bueno, como vosotros, empresas, ¿no? Dedicadas a atender a las necesidades de los universitarios. Pero más allá de lo puramente personal, tenemos también la experiencia intercultural. Sin duda, vivimos en un mundo global en el que cada vez es más importante entender cómo la otra cultura hace negocios, cómo la otra cultura comunica, cómo la otra cultura se maneja con los tiempos, se maneja con las responsabilidades, incluso con la identidad corporativa. Entonces, exponerte desde tu vida académica a esa diversidad cultural enriquece tus capacidades interculturales que te van a hacer muchísima falta en la empresa en la que vas a trabajar pasado mañana. Sí. Porque en la empresa que vas a trabajar pasado mañana, pues habrá gente de muchas culturas distintas y tendrás que pensar que el otro no tiene exactamente los mismos valores. Es que son cosas como desde la distancia interpersonal, ¿no? Que en España somos muy de tocarnos para atendernos. Personal distance, ¿no? Sí, es brutal. Totalmente, hasta la puntualidad. Jope, mira, yo me acabo de acordar de una cosa, esto sí que es, hablando un poco de anécdotas, es que más me acabas de decir y digo, madre mía, mira, mi madre, que como sabes es norteamericana, nosotros pues nada, pues veraneábamos o pasábamos las vacaciones de Navidad siempre en Estados Unidos o en Navidades o en verano y yo recuerdo que siendo jovencito con 13 o 14 años en Daytona hay un circuito de coches, el famoso que es el Daytona 500 y en la parte de abajo pues la típica tienda de souvenirs. Ajá. Y esto me vas a decir es que se me quedó grabado y me acaba de llegar y es
la primera vez con 12, 13 años que entendí el personal space, ¿no? El espacio personal entre los norteamericanos y la diferencia que hay, por lo menos con nosotros, ¿no? Sí. Pues estaba yo en la tiendita esta, como loco, con el coche, no sé qué, y entonces ya convencí a mi madre para que me comprara pues, los 2 coches que quería y no sé qué, y fui a la cola. Sí. Y en la cola, yo me puse en la cola, A la española. pegado detrás de la persona que estaba delante mío, que era una mujer. Sí, sí. Me echó una bronca. Anda. Sí. Que me decía, apártate, respeta mi espacio y tal, no sé qué. Y claro, un niño de 13, 14 años, yo decía, pero qué tontería. No le y estoy tal, molestando. ¿Qué pasa y tal, no sé qué? Y mi madre me cogió así un poco de la orejilla y me dijo, anda, vente para acá. Y es cierto que a partir de ahí o ya me estaba dando cuenta, pero eso fue uno de los como primeros ejemplos que dije, uy, aquí pasa algo, ¿no? O sea, Totalmente. aquí hay algo muy obvio, ¿no? Con respecto a lo que para mí es algo cercano y en esta cultura, porque además luego lo seguí viviendo con el tiempo y evidentemente era muy importante, ¿no? Sí. Incluso la manera de mirar. También, efectivamente. El stare. Sí, Sí, exacto. Sí. Tenemos Sí, que nosotros los españoles de a pie, Sí. cuando nos quedamos viendo a una chica, lo pensamos que estamos ligando. ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí. Las americanas en las reuniones que hacemos, ¿no? Sí. Típicas con las universidades, es como, es que they stare at us, como si estuviesen acosando y yo, Sí. bueno, pues no dejas de tener razón. ¿no? Sí. Sí, es fuerte. Totalmente. O sea, que no es tan en profundidad, hay cosas pequeñitas que también... Sí, que te hacen comportarte de una manera apropiada en un entorno o no, o ser muy inapropiado, si no conoces las claves. Y eso te viene muy bien también para la parte educativa, evidentemente, porque como joven fuera de tu ciudad o de tu entorno puedas aprovechar más esa experiencia. Pero es verdad lo que has dicho, ¿no? A título profesional, entender otras culturas o hacer por entender otras culturas. No me quiero enrollar con las anécdotas, pero... Es que son yo muy ilustrativas. además me he ido fijando, evidentemente, pues porque soy mitad americano, mitad español, lo he vivido constantemente y estas cosas pues sí me llaman la atención. Nosotros tuvimos un cliente hace 10 años que se dedicaba un poco al tema de exportación con China. Sí. Y entonces, el que era por entonces mi jefe, recuerdo que un día que íbamos a conocer a un super capo chino que venía de China, estaba hablando hace tiempo, no era tan común como ahora, ¿no? Y recuerdo como la forma de entregar su tarjeta de visita al capo era cogiendo una tarjeta con las 2 manos y presentándosela con una pequeña inclinación. Claro. Y entonces yo cuando terminó la reunión le dije, oye, pero ¿y esta tontería que has hecho? Y entonces él me dijo, esto es la única forma de que si le das la tarjeta a un chino de esta clase social no les parezca una falta de respeto y tal. O sea, Claro. bueno, son pequeños detalles Sí. que conocer esa parte de la cultura, Marca la diferencia. claro, puede ser un negocio o no, por ejemplo. Exacto. Puedes cerrar un O que te negocio cojan en o un trabajo o no. Exacto, efectivamente. Así que sí, esa parte intercultural es importantísima. Y bueno, hace un ratito hablábamos tú y yo, ¿no?, de la diferencia entre estudiar un verano o un mes en el extranjero y venir a vivir, ¿no? Efectivamente. Y yo te decía que es que realmente no hay una experiencia intercultural si no has pasado la fase de luna de miel, ¿no? Porque en el turismo, pues ay, qué bonito, qué pintoresco, qué distinto, ¿no? Todas las diferencias nos chiflan, nos encantan, nos pirran y nos quedaríamos con todas. Sin embargo, cuando ya pasa un tiempo, pues tienes que acomodarte y algunas de las diferencias no son idóneas ni te facilitan la vida. Entonces, eso de... ¿Y cuál dirías tú, Orlando, o bueno, hay alguna métrica o alguna medida en la que tú ya tengas detectado ahí más o menos cuándo suele ser este espacio o cada persona... Sí. Tiene su tal, que entiendo que cada una persona, pero hay una especie de Sí, media. Sí, la hay, totalmente. De hecho, hombre, también varía mucho de cuánta es la distancia cultural entre la cultura de origen y la cultura de destino, Claro, ¿no? Cuanto claro. más proximidad, más tiempo hace falta para pasar esa fase de luna de miel y realmente detectar esas pequeñas diferencias. Pues para la gente sudamericana que tiene esta amabilidad extrema, esta manera de cuidar las formas en la conversación con el otro, son tan empáticos, nosotros resultamos muy cortantes muchas veces, ¿no? Y no es inicialmente cuando lo perciben, sino pasado un tiempo. Y les resulta complicado, difícil esa parte.
Te diría que un semestre es una medida en la que está garantizada la experiencia O intercultural. sea que... No hace falta un año pero no son, bueno, pero tampoco son 2 semanas, ni 3 semanas, ni un mes. No, O un sea, que cuatrimestre. hace falta mojarse. Hace falta mojarse. Hace falta mojarse. Hace falta tener que llamar al fontanero en el piso, ¿no? Y, o hacer alguna compra que quieras devolver. O ponerte malo. O ponerte enfermo, sí, eso sí o que ponerte malo, es nada, una evidente. pequeña gripe, ¿eh? Eso es un trigger total. Total. Es verdad. Ahí echas de menos todos los mecanismos en los que tu cultura te atiende y te conforta también, ¿no? Entonces ahí es muy curioso, sí. Oye, y una pregunta, si lo queremos llamar cultural shock o choque cultural, sí, ¿no? O la forma de, es decir, es como pues esa parte en la que ya te pega duro y entonces lo superas, sí, o con el tiempo que haga falta, pero ¿te puede volver a pasar? Es decir, sí, puedes tener diferentes momentos incluso en un tramo permanente de experiencia, que aquí lo he pasado mal porque sí, odio los hospitales españoles, por exacto, ejemplo, que se te pase, que empieces a disfrutar de España, que empieces a tal, y que de repente a los meses vuelvas a tener otro ataque un poco de... Sí, y generalmente este nuevo choque con la cultura en la que estás, a la que estás intentando adaptarte, es por un nuevo reto. Si el primer reto ha sido me he puesto malito, el siguiente reto pueden ser los exámenes finales. Y ver que en este país nuevo, en lugar de tener finales a lo largo de varias semanas, pues tienes 3 finales juntos, tienes otra manera de organizarlo, ¿no? Sí. Y no sé si me estoy adelantando, pero así como de forma pues más fácil tal, ¿hay algo que tú recomiendas concretamente como ejemplo así general de cómo pasar esos pequeños momentos de ansiedad, no sé, o de situación de desconfort, ¿no? Es decir, estos hospitales... Sí. ¿Qué les dices a todos los chicos? De decir, oye, ¿respira hondo o qué les dices? Sí, bueno, realmente que la salida de esa zona de confort y el enfrentarte a situaciones que no son tan sencillas ni tan agradables te dan una oportunidad de crecimiento personal. Esto, dices, pues sufrir no le gusta a nadie, claro que no, ¿no? Pero si uno comprende cuál es la raíz del problema, ¿no? Si te entra un blues o una irritabilidad o estás como más pocho pero no sabes de dónde viene, realmente lo primero es encontrar una explicación. Pues sí, he estado malo, he tenido que ir al médico, no me funcionaba la tarjeta, tuve que buscar más información, no fue tan sencillo, me sentí más vulnerable. Como intentar hablarte a ti mismo sobre qué es lo que está pasando y por qué te encuentras así. Bueno, por supuesto, lo siguiente es buscar apoyos. Primero, los apoyos naturales. No estoy diciendo que todo el mundo venga al psicólogo por el shock cultural, porque no es necesario. La mayor parte de los estudiantes no pisan a un psicólogo en todo el tiempo que están aquí, ¿no? Pero sí, pues, recurrir a las personas que pueden ayudarte. A veces estamos acostumbrados a ser muy autónomos en el país de origen, y sin embargo aquí necesitamos más ayuda, pues también permitirnos el buscarla, pues contactar con Guruit, contactar con el programa universitario, pedirle ayuda a un amigo que a lo mejor... Sí, a gente que te dé esa confianza local. Eso es. También ese reto de pedir ayuda en personas muy autosuficientes es muy educativo, digamos, ¿no? Claro. Nos ayuda a tomar conciencia de que no siempre podemos ser tan independientes. Entonces, lo primero, tomar conciencia. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Bueno, pues estas pueden ser las explicaciones, ¿no? Si necesitas entender mejor la cultura en la que estás y por qué está sucediendo esto, teníamos hace no tanto a una persona con rasgos raciales distintos de los rasgos españoles, ¿no? Que iba en el metro y que me decía, Orlando, estoy muy incómoda en el metro porque me miran, ¿vale? Y yo le decía, sí, es que los españoles, cuando tenemos curiosidad por algo, incluso si es con interés, ningún sentimiento negativo, pero miramos muy fijamente, ¿no? Y la invitaba a que hiciese un experimento con cualquier amigo que en algún momento fuese vestido de otra manera, ¿no? Y que se fijase en cómo lo miraban, ¿no? Claro. Para ayudarla a ver cuánto de ello era racial y cuánto era simplemente cultural, de que en España es que miramos mucho. Estamos en el metro y estamos así de...
como de... Sí, no, de mirones. Mirando. De mirones. Sí. Pero eso es importante, ¿no? Es un tema demasiado delicado como para tratarlo así por encima, ¿no? Pero sí que es cierto que yo he vivido, además ha habido quizá una explosión desde un punto de vista de mayor volumen de estudiantes afroamericanos, que han venido a Madrid, y hay un crecimiento importante. Hablo de 10 años a esta parte, sí. Sobre todo en la parte de los programas de auxiliares de conversación, sí. y todos estos. Sí. Y yo me he hecho amigos de varios desde muy al principio, bueno, evidentemente, sobre todo pues porque hacíamos acciones políticas, hacíamos cualquier cosa, ¿no? Claro. Y recuerdo la primera vez que mi amiga Kefra, que desde aquí le mando un saludo, majísima, me escribió escandalizada porque uno de los Reyes Magos era una persona blanca pintada la cara de color negro. Es que eso hasta a mí me indigna. Pero yo es que hace 10 años, te lo juro, era algo que habitual aquí. Sí. Tal. Y ella me decía, ¿pero cómo es posible? Y entonces, no me sé exactamente la historia, repito, es un tema muy delicado, pero resulta que detrás de todo esto, en esa cultura, o en todas las culturas africanas o de color, o como queramos llamarle, pues es una ofensa. Sí, claro. Claro, y entonces, uno, desde la amistad, sí. decía, pero hombre, no exageres y tal. Sí. Y ella te decía, no, es que es una falta de respeto. Y entonces hay que entenderlo, ¿no? Claro que sí, pero fíjate, esto que me estás contando, que es un aprendizaje tuyo, personal, sí. en la interacción con otra persona que no vive tu misma realidad, pues al final esta es una experiencia de diversidad racial que enriquece a todo el mundo. Claro. Incluso las culturas de bienvenida de los estudiantes también se benefician de esta, digamos que lucha, ¿no?, para protegerse y para proteger sus derechos, porque nos llevan a límites a los que nuestra cultura no nos está llevando ahora mismo, ¿no? Y yo creo que este avance también de la cultura receptora, porque los beneficiados por el intercambio de estudiantes no son solo los estudiantes que vienen, ¿verdad? Totalmente. Nosotros nos beneficiamos mucho. Todo aquel que le apetece. Exacto. O sea, en realidad muchas veces a nivel de juventud, por ejemplo, Madrid, a nivel de lo que es la juventud y tal, bueno, a nivel el ocio, ¿no? Entonces tú, de forma clara, por lo menos nosotros que tenemos mucho contacto con estudiantes, tanto internacionales como españoles, puedes ver claramente el estudiante español que está aquí y que va a ser el estudiante español y que tiene cero interés en recibir ningún input de fuera, versus ese otro tipo de estudiante español que genera, o sea, que muestra un interés y que vive esa experiencia, y que evidentemente no es lo mismo que si vas a vivir la experiencia en origen, pero que sí que les alimenta mucho más que el que no tiene interés. Sin duda. Porque todas estas cosas, y hablo en primera persona, que a pesar de haber estado viajando a Estados Unidos de forma constante, y un poco lo que decíamos antes, incluso habiendo viajado de forma constante, cuando me fui a vivir a Estados Unidos a partir de X mes, yo mismo me entró un odio por todo lo que era esa cultura, exacerbado, además discutía, y no, pero es que ¿cómo decís esto? No sé qué. Y luego, bueno, pues te va pasando. Sí. Pero era impactante, ¿no? Porque decía, joder, pues he venido 1000 veces y tal, y de repente te pasas una semana odiando todo, ¿no? Sí, porque vivir te somete a una tensión cultural muy importante, y no solo con la cultura, sino también contigo mismo, con tu experiencia de independencia, de estar fuera de tu entorno, no contar con tus apoyos habituales, ni con tu familia, ni con tus amigos. Esta parte, a nosotros como centro de terapia, es verdad que nos condiciona mucho el tipo de ayuda que prestamos, ¿no? Porque tenemos que ayudar a gente joven que está, a la que le faltan esos apoyos, que son los que habitualmente, digamos, que hacen la vida más fácil, y que las frustraciones, los pequeños problemas que van surgiendo, pues se amortiguan gracias a esa red de apoyo de mi mejor amiga, de mi madre, y que ahora no solo está lejos, sino que incluso está lejos en el tiempo, porque hay una brecha horaria que hay que... Incluso a lo mejor está lejos del poder ayudar específicamente en una parte que a lo mejor hay ciertos padres, ciertas madres que tampoco han vivido y tampoco podrían apoyar más allá del propio cariño que les pueden dar y del ánimo que les pueden dar, ¿no?
Es muy curioso, porque alguna vez alguna madre nos ha dicho, pero bueno, se queja de la cultura, pero es un país occidental desarrollado. Claro, no entiendes las diferencias culturales hasta que no las vives en tus propias carnes. Sí. Y aparte, eso de los países occidentales desarrollados, sí, totalmente, pero a mí nosotros, por ejemplo, en la oficina tenemos gente de México, tenemos gente de Holanda, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Estados Unidos, y cuando les dedicas tiempo y estás tiempo con ellos, y después yo llevo muchos años haciendo esto, es llamativo que las culturas tienen, y no hace falta que sean culturas ancestrales, digo, o sea, no. O sea, el holandés tiene su peculiaridad concreta, y cuando la ves y la detectas, te das cuenta de que se repite el mismo patrón. Sí, hay matices los franceses también, dices, ay, si es que por ahí y tal, todos con sus cosas excelentes y sus defectos, como tiene todo el mundo, pero que sí que es curioso que no importa tanto el qué tipo de país sea, ¿no? Sino que existe así, no son las costumbres, ¿no? Totalmente, totalmente. No sé. Por eso nos ofrece una oportunidad de maduración personal tan especial en la experiencia en otro país. Y no solo nos empodera como seres independientes, nos ayuda a reflexionar más sobre nuestra identidad, porque nos definimos por contraste, ¿no? Entonces, nos conocemos mejor después de una experiencia en el extranjero. No solo somos más maduros y hemos entrenado todas estas estrategias para afrontar y flexibilizar, sino que además nos conocemos mejor personalmente. Sabemos más sobre nuestras debilidades, sabemos más sobre nuestras fortalezas, sabemos más sobre nuestra capacidad de integrarnos y de adaptarnos. Es muy Entiendo que esto también tiene un valor en la parte de, pues es lo que hemos hablado, ¿no? A nivel de esa búsqueda de trabajo de un ámbito profesional, todos estos elementos que se suman, ¿no? Un poco a tu personalidad, entiendo que también te benefician. Sin duda. En el entorno laboral. Desde luego. Eso sin hablar, porque no lo hemos tratado, de las competencias lingüísticas. Efectivamente. Pero estamos hablando de competencias interculturales, que como hablamos, para cualquier entorno laboral diverso, con distintas culturas, van a ser fundamentales. Estamos hablando de competencias intrapersonales, madurez, tolerancia a la frustración, capacidad de adaptación. Y, por supuesto, la inmersión lingüística, que en aquellos casos de los estudiantes que quieren realmente aprovecharla, y es verdad que aquí hay mucha variedad, ¿no? Sí. Hay estudiantes que vienen a estudiar en inglés y que bueno, les gusta aprender pues 4 o 5 frases, pero hay estudiantes que realmente vienen con muchas ganas de darle un empujón a su español. Sí. Y que se lo dan espectacular. Sí. Y en particular, por supuesto, los estudiantes norteamericanos que vienen, eso abre posibilidades laborales increíbles. Y luego están el perfil de estudiante que viene con muchas ganas de aprender más el idioma, y luego están los que ya se bajan al barro, que ya son de barrio total, que a mí esos son los que más me gustan. Sí. O sea, los que llegan y te hablan un poco así como con acento, y de repente se acaban yendo de ¿qué pasa, colega? ¿Qué tal? Vámonos de cañas, y es como ¿cuándo ha pasado esto? Con todo el slam, con todo el pack. Todo, exacto, todo. El pack completo. Eso sí que son ya los más... Y ahí sí que un consejo es exponerse, claro. Es decir, hablar mal. Hacer errores. Porque, atreverse. Claro, cuando tú te expresas mal, te corriges, porque si te has expresado suficientemente mal, no te van a entender. Entonces ya tienes conciencia de no, esto no se dice así. Pero si te has expresado suficientemente bien, te van a entender, y la respuesta que te van a dar te va a proporcionar un input sobre cómo se dice bien. ¿Vale? Entonces, atreverse y... Que es un poco a veces que, desde un punto de vista siempre constructivo, hay mucha gente que cuando alguien les habla en español y no hablan bien, les da un poco de vergüenza corregir, porque piensan que es una falta de educación. Y bueno, yo creo que la educación hay que llevarla de serie, pero yo creo que hay mucha gente, y esto lo he vivido mucho, que les gusta, ¿no? Que les mal corrijas, sino que
les ayudes a mejorar. Oye, la frase está casi perfecta, ¿no? Pero totalmente. no es quesa, es queso, ¿no? Totalmente. En ese aspecto, por ejemplo, mi madre que lleva aquí 50 años, pues todavía no lo ha conseguido. Claro, ¿no? sí. Te cuesta más. Sí, pero es curioso. Pero hay gente que no, hay gente que lo coge súper rápido. Sí, es muy curioso porque el punto de la corrección, muchos estudiantes, bueno, ya los estudiantes que vienen con un programa en español, que realmente quieren conocer la cultura y tienen ya un pequeño nivel de español y lo quieren mejorar, hay algunos estudiantes que vienen a consulta y pudiendo tener la consulta en inglés, porque todos hablamos inglés en Seniors, la quieren en español. Wow. Y entonces yo les digo, perfecto, solo que cuando hay algo que quieras decirme, que no puedas decírmelo exactamente en español, me lo dices en inglés. Pero fíjate qué reto asumen. Bueno, pero esa es parte de esa personalidad que estabas diciendo, ¿no? Del atreverse, ¿no? Del intentarlo. Totalmente. Y respecto a la corrección, claro, te piden que les corrijas, digo, vale, vamos a corregir todo lo que no entorpezca la comunicación, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ir a un restaurante y decir, mal dicho, es que yo estoy vegetariana. Es la típica trampa que tiene el español en testar y ser, ¿no? Sí. No se preocupe, tenemos comida para gente que es vegetariana. La respuesta, te han entendido perfectamente, y la respuesta te está dando la corrección también. O sea, que a veces son correcciones incluso indirectas. Naturales. Mira tú. Sí, hablábamos hace un ratito de cuánta inmersión hace falta para una competencia, para, digamos, que darle un buen empujón al módulo de tu cerebro que se encarga de ese idioma, ¿no? El 20% del tiempo de vigilia. Es decir, si tú estás expuesto de forma natural, en un entorno natural, a un idioma, el 20% del tiempo que estás despierto, eso es potentísimo, vale, como estímulo lingüístico. Sí, o sea, que para eso es el consejo que lanzamos desde aquí, es que los americanos o los holandeses o los franceses que se separen un poco, hombre. Que dejen de estar todo el día ahí, todos juntos. Que no hagan grupos todos todo el día juntos. Ahí en piña, ahí no son 20% de vigilia, eso no es. No. Eso no es. Nosotros pasaba en la oficina que tenemos varios becarios holandeses, están todo el día juntos, y yo llego y digo, chicos, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Cuando quieres tener una experiencia afuera, es verdad que lo más enriquecedor es mezclarte, ¿no? Claro. Aunque a veces necesitas a tu grupo para ese confort, ese ratito de estar en el confort, de entender. Yo en un cuatrimestre que me puse muy serio con ese tema, sobre todo por el resto de compañeros, yo decía, chicos, o en inglés o en español. Sí. Pero entonces se lo tomaron muy en serio, entonces todo se lo tomaban muy en serio y lo hacían todo en español en la oficina. Y hasta eso yo creo que les ayudaba, porque, bueno, no había esas correcciones naturales que dices, claro, pero sí que es verdad que el que sí que estaba ahí y ayudaba un poco y era pues colombiano, pues sí que corregía y sí que hacía esa corrección natural. Y yo recuerdo perfectamente que ese grupito fueron de los que al final del cuatrimestre hablaban súper bien español. Claro, ya lo creo, sí, hay tanto. Y Yolanda, y hay algo que no sé si hemos mencionado, pero que siempre digo, ¿no? A nivel de conocimiento personal, ¿no? Que has dicho, ¿no? O sea, entiendo que hay gente que a través de, por esta circunstancia, aunque puede haber otras en la vida, pero que por esta circunstancia también, el conocerse a uno mismo también les permite despejar quizás su inquietud en la parte de la sexualidad también, por ejemplo, que es un tema delicado, pero que es interesante, porque yo creo que hay mucha gente que también en un entorno no tan familiar, en un entorno más familiar, pues protege más esa parte y sale afuera y busca y se libera, y yo creo que es una parte muy importante. Es una parte fundamental de nuestra personalidad y de nuestra identidad incluso. Y sí, por supuesto, una experiencia en el extranjero supone salir de la zona de confort, pero también para bien, salir de las restricciones, del que dirán, y sin duda muchos estudiantes explican que se han encontrado más libres aquí de lo que se habían sentido en mucho tiempo. De ahí que muchos vuelven. O sea, yo tengo gente en el equipo cuya primera experiencia española fue como estudiantes y que ahora han vuelto a trabajar. A España, porque tienen un recuerdo de su estancia aquí como
eso, muy liberador, Sí, sí. han podido permitirse explorar y... Sí, ¿no? Y ser quienes son, Eso es. sin el miedo del entorno social, que quizás sean en esa parte más, a lo mejor con alumnos quizá latinoamericanos más que norteamericanos, no lo sé también, es verdad que estoy hablando por hablar. En cualquier caso me parecía importante también mencionarlo porque de la conversación que tuve con Lucía en aquella época me pareció súper interesante, ¿no? Sí, y muy curioso también la conciencia que tomamos de cómo es el vínculo con nuestra familia cuando estamos más lejos. Es curioso que no solo ganamos conciencia propia de nuestra propia identidad, nuestras propias fortalezas, nuestros propios puntos débiles, sino también de cómo es el vínculo con nuestra familia al estar más lejos. Somos más capaces de darnos cuenta de algo muy interesante que nos condiciona mucho a todos, ¿no? El rol que tenemos dentro de una familia. Pues el que es el hijo pequeño o el mayor, ¿no? Termina siendo más consciente de qué rol le ha adjudicado su familia y de cómo ese rol se confirma o no se confirma fuera de su entorno. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Es curioso que a veces en consulta, ¿no? Pues algún paciente me dice, no, porque claro, yo es que en mi casa se refiere back home, ¿no? Sí. En mi casa, pues yo soy la pequeña de una familia muy grande y bueno, pues siempre me tratan como si fuese frágil y de repente estoy aquí y las relaciones que he forjado aquí, el cómo me ven las personas que me han visto como estudiante, como la señora que tengo vivo con una señora, sí. Los amigos, pues de repente me han mostrado una cara de mi personalidad de la que yo no era tan consciente, ¿no? Que recurren a mí, que cuando hay un problema piensan que soy una buena solucionadora. Digo, ¿cómo me alegro de que esta experiencia te haya mostrado que tu rol dentro de la familia puede ser válido en la familia, pero no eres tú en global. Bueno, y aparte es una parte de ti que tienes que descubrir. Claro. Súper interesante, súper interesante. Bueno, pues muy bien. Yo no sé si nos escapa alguna cosa. El proceso lingüístico, lo hemos hablado, ¿no? Sí. Bien, pues yo creo que hemos hablado de crecimiento personal, la experiencia intercultural. Yo creo que esa parte en la que a nivel laboral haber pasado esos cultural shock o esas barreras seguramente te ayudan también en un entorno laboral en el que estás probablemente trabajando y cada vez más, porque vivimos en un mundo tan globalizado que te va a ayudar también, ¿no? a estar más cómodo en ese entorno, lo que puede que te haga que tengas una mejor carrera profesional. Totalmente. Porque te adaptas al medio más rápido que quizá otras personas que no tenían esa experiencia o esa suerte. Y eso es que es un privilegio, realmente lo es, yo lo creo, sí. ¿Te cuento un poquito cómo ayudamos a los estudiantes? Por favor. Vale, pues aunque estamos diciendo, por supuesto estamos hablando todo el rato del reto, ¿no? Eso es. Al final estudiar y adaptarte a una cultura diferente, a un sistema académico diferente, a una lengua distinta, pues supone un reto que tú aceptas muchas veces con mucha ilusión y algunos de los pacientes, de los clientes que vienen a Seniors nos dicen, Orlanda, vengo a verte o vengo a veros porque estoy muy preocupado, muy preocupada porque no estoy disfrutando de mi experiencia. Fíjate que no están diciendo estoy fatal, están diciendo simplemente... que no están en el 100%. Exacto. Son conscientes de la oportunidad que esto supone, del privilegio que supone poder tener esta experiencia. Han estado esperando tiempo para poder venir. Y últimamente más. Sí, con la pandemia. Con la pandemia horrible, han estado esperando. Habrán venido con muchas ganas. Con muchas ganas, muchas personas me dicen que con muchas ganas. Y me dicen, es que no lo estoy disfrutando, no estoy sacando todo el partido que yo esperaba de esta experiencia. Yo tenía ganas de vivir, pues eso, la fiesta española, de viajar por España, conocer otras ciudades españolas, tenía muchas ganas de conocer a gente, tenía muchas ganas de hablar más español. Y me encuentro en un estado, ¿no? Pues bien sea por la ansiedad, porque no descanso bien, porque estoy un poquito bajo de ánimo, que no consigo sacarle partido a la experiencia. Y bueno, realmente no suelen ser casos muy graves los que vemos, son casos más bien leves y por supuesto de todos los miles y miles y miles, decenas de miles de estudiantes que
están en un momento dado en Madrid, pues hay muy pocos que necesiten ayuda psicológica, psiquiátrica, poquísimos. Pero sí, pues a veces lo más común, pues de atención al psiquiatra, de necesitar la situación por la que necesitan el psiquiatra suele ser que en su país de origen les han dado medicación para 3 meses justos, pero van hasta 4 meses, por ejemplo, ¿no? Y necesitan un médico que pueda darles la medicación, la misma medicación que toman y poder renovar las recetas. Pues esa es la consulta más común de psiquiatría en simios. Y la más común de psicología es relacionada a veces con el culture shock, pero muchas otras relacionadas pues con problemas que uno ya tenía cuando estaba en su país de origen. Pues sí, un poquito de ansiedad social o un poco de ansiedad en espacios cerrados, o dificultades para dormir, o problemas de relación con la alimentación, que suelen experimentar una complicación o un challenge, un reto cuando vienen aquí y cambian de alimentación, porque claro, cambiar de comida... ¿Porque les cambia el metabolismo? No. ¿O solamente es psicológico, de cabeza? Es psicológico. Tú tienes tus alimentos seguros cuando es verdad, sufres es verdad. Sí, cuando sufres un trastorno de alimentación hay alimentos que para ti son seguros. Anda. Y cuando ya no están disponibles, tienes que reinventar ese conjunto, ese círculo de seguridad, ese círculo de seguridad, efectivamente. Entonces, bueno, ese es un reto, el tener un problema de alimentación puede ser un reto. Y bueno, pues lo que nosotros ofrecemos, por supuesto, es ayuda en su idioma, ¿no? ¿Y vosotros tenéis acceso, o sea, es decir, vosotros tenéis parte de psiquiatría? Sí. Que podéis mantener el ritmo de la medicación de la persona. Por supuesto. Como si fuera pues el mismo doctor que se encuentra allí. Sí, sí. Incluso a lo mejor tenéis comunicaciones con ese doctor o por ahí, ¿no? Por supuesto, si es necesario, hacemos una comunicación con el psiquiatra de allí, aunque en general si el estudiante está contento con su medicación, le funciona bien, nosotros no vamos a cuestionar en absoluto esa pauta. Vamos a intentar encontrar, si lo hay, el mismo medicamento que tomaba en casa, y si no lo hay, el más similar que podamos. Pero bueno, todos vienen... pero todos suelen venir de frente diciendo yo tengo esto, o sí. Os toca a veces un poco rascar y saber quién es el doctor del origen, contactar con él y decir, oye, no. Este paciente exactamente qué tiene para que yo pueda echarle la mejor mano, ¿no? Afortunadamente, cada vez más los chicos son conscientes. Son muy conscientes de sus diagnósticos, son muy conscientes del tratamiento, y como saben que la mejor manera de obtener la ayuda que necesitan es ser honesto y ser transparente y ser natural, lo transmiten con mucha naturalidad. Sí, porque yo recuerdo, y esto lo digo porque yo recuerdo muchas anécdotas que mi madre, como directora de algunos programas norteamericanos que ha sido, hemos vivido desde los 80, 90, ya de los 1000 yo me desentendía un poco más, pero entonces yo recuerdo las primeras veces que alguna alumna, pues pobrecita, pues tenía un desbarajuste y tal, y yo recuerdo perfectamente que por entonces pues no estaba Sinius, ¿verdad? Y entonces eso les costaba un montón, porque pues de repente era como, uy, ¿qué está pasando? También había mucho desconocimiento en España, incluso en el tema psicológico, mental, la salud mental, etc. Y era un poco una aventura. Entonces, o ibas a un sitio tan evidente o tan obvio que ni siquiera sé si es suficientemente bueno, a día de hoy digo, ¿sabes? ¿No? Pues un López Ibor que decías, oye, pues a ver si es que es esto y tal, no sé qué. Pero había muy poca información. Sí, totalmente. Era un poco de la mano de llamar a los padres en origen, hablar con la universidad en origen, oye, está pasando esto. Y había un poco más de, yo creo que vergüenza o timidez. Totalmente, estigma. Y a lo mejor los padres no querían decir de la hija no sé qué, porque como si fuese una cosa mala, o que al final pues es todo lo contrario, ¿no? Sí, y fíjate, me encanta que toques este tema porque efectivamente facilita muchísimo las cosas, permite que si va a necesitar ayuda la obtenga rápidamente y de la mejor calidad posible,
el que se declaren todas las condiciones previas antes de aplicar, Sí. ¿no? Y O en el momento, de forma rápida también. También, incluso estando aquí ya, pero idealmente incluso antes de aplicar, para que el programa pueda prever todas las necesidades que pueda tener ese estudiante y desde luego hemos avanzado en cuanto al estigma muchísimo. Tanto en la cultura americana como sí, aquí, como en la española. como Sí, en la no, española. está claro, ¿eh? Afortunadamente Lo que está pasa muy es que sí que es naturalizado. verdad que yo recuerdo perfectamente pues, momentos en los que los propios padres, pues a lo mejor desde esa falta de conocimiento o de entendimiento de la salud mental como salud, sí. pues a lo mejor tener alumnos en mi casa pasando la noche, porque estaban en un entorno muy poco seguro, ¿no? Entonces mi madre les tenía que como proteger. Fíjate. Y los padres pues a lo mejor no decían lo que era, sino bueno, cogían un avión, venían, se llevaban a esta chica o este chico, lo que fuera, sí. y ya está. Fíjate. Y no pasa nada, pero que yo sí. creo que eso ha cambiado afortunadamente a que a la persona no se le deja sufrir hasta que llegan los padres o hasta que se le da una solución, ¿no? Efectivamente. Y porque al final es quien sufre, yo creo, exacto, al final el alumno. Exacto, y algo de lo que estamos muy, muy orgullosos en Senius es que los estudiantes tienen la valentía y tienen la capacidad y asumen con naturalidad las dificultades, de manera que podemos rescatar su experiencia todavía. Es decir, vienen a tiempo, cuando vienen diciendo esto de, es que no disfruto, me está dando mucha pena esta experiencia que tenía tantas ganas de vivir y no la estoy disfrutando, pues afortunadamente tenemos tiempo para ayudarles, a veces con medicación, a veces con terapia, para que todavía disfruten de 3, de 2 meses y que se vayan de aquí diciendo, bien, he recuperado, es interesante. he conseguido sacar todo el partido. Es interesante, ¿no? Sí, para nosotros... Esa ayuda express, no express por cortetar, sino que con los avances y ya con vuestra experiencia, rápidamente puedes atajar el problema y que por lo menos lo antes posible esta persona pueda vivir esa experiencia en su amplitud. Que hablando de que, bueno, que yo decía, pues yo no quiero hablar de Guruit o de Bimadrid o lo que hacemos, ¿no? Sí. Pero sí que para nosotros uno de los estandartes es poner las cosas fáciles al estudiante para que desde cuanto antes, pueda vivir su experiencia local. O sea, que tu experiencia de intercambio no la retrases porque no puedas encontrar alguna cosa que necesitas. Evidentemente todo el tema administrativo, alojamiento, telefonía, no, pero bueno, que también poner para nosotros Senius en la primera línea sí es importante porque ¿no? Pues nos centramos siempre en el alojamiento, la telefonía móvil, el seguro, el no sé qué, y a lo mejor hay un chico que una vez resuelto eso, a la semana y media, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de repente empieza a no entender o está incómodo. Oye, pues es que corre, ¿no? O sea, date prisa, no pierdas el tiempo, deja que los profesionales te ayuden, porque tu experiencia la vas a poder vivir por completo cuanto antes atajes no solo estos problemas administrativos, sino... Sí. En ese sentido, tanto Guruit como Senius compartimos el objetivo de que la experiencia sea todo lo enriquecedora, agradable, estimulante, que tiene que ser, ¿no? Porque tiene que ser, es una apuesta muy importante la que hacen las universidades, las familias, los estudiantes, y es un reto que, por supuesto, implica sus frustraciones, sus adaptaciones, sus sufrimientos, pero tiene que tener este output, tiene que tener este resultado final de que el estudiante recuerde esta experiencia como una experiencia... Y que lo ha tenido y que ha sido completa. Exacto. Que para eso lo hacen, yo creo, ¿no? Exacto, totalmente. Por supuesto, si alguien se pone muy malito, nosotros les ayudamos a volver a casa, pero para nosotros un drop-off es un fracaso. Intentamos por todos los medios. Hombre, entiendo que habrá casos muy difíciles. Sí, pero... A lo mejor los menos, ojalá, ¿no? Pero fíjate, por suerte, ¿no? Atendemos como, yo no sé cuántos miles, pero una barbaridad. ¿Cuántos atendéis al año, al cuatrimestre? Proporcionamos servicios de counseling universitario directamente a varias universidades que contratan a Senius, ¿no? Sí, como San Luis. Como San Luis, como IE, como Stanford, como Syracuse. Entonces,
A través de ellos están bajo nuestro paraguas miles de estudiantes, no sé, serán 12.000 al semestre, pero además tenemos que sumar a todos los otros estudiantes que vienen a otras universidades. Que van por libre. Sí, que terminan viniendo aquí pues porque les recomiendan, pues mira, en inglés tenemos a este centro que trabaja bien y tal. Y sí, cada vez tenemos menos drop-offs, porque lo que intentamos es, si el estudiante necesita una ayuda intensiva, se la proporcionamos. Claro, eso que te decía, esa ayuda express que hemos mencionado antes, entiendo que será, lo habréis optimizado, teniendo que trabajar con los chicos que solo están aquí X tiempo, ¿no? Exacto, entonces si alguien tiene una urgencia, no espera más de 24 horas para una cita con un psicólogo, y eso en Estados Unidos es muy complicado, y en muchos otros países, incluso en Alemania, en países muy desarrollados. Entonces tenemos huecos como para urgencias suficientes, tenemos a disposición de muchas de estas universidades que contratan nuestros servicios un teléfono de emergencias que está llevado por una médico psiquiatra que puede ponerse en contacto con el hospital. Pero más allá de eso, tratamos de hacer todo el tratamiento ambulatorio que sea posible, contactando con las familias, con los programas. Si hace falta ver al estudiante 2 veces por semana, se le ve 2 veces por semana. Si hace falta que además lo vea el psiquiatra, lo ve el psiquiatra, pero tratamos de que las crisis se resuelvan lo antes posible. Eso es, para que la experiencia pueda seguir siendo una experiencia disfrutable, estimulante. Claro, no. Pues oye, qué maravilla, ¿no? Sí. O sea, te quiero decir que al final, repito, yo he tenido la experiencia del Study Abroad muy cerca toda la vida, y a mí me parece que lo que estáis haciendo es algo que era absolutamente necesario, que tenéis que tener mayor visibilidad, que tienen que tener, bueno, ya os conoce casi todo el mundo, no sé quién no os conoce, pero oye, vamos a decirlo bien alto, ¿no? Que aquí en Madrid pues hay una clínica, o no sé cómo os decir, una clínica pues que está a disposición del estudiante internacional, multidiomas. Ah, sí, es verdad, porque no hemos hablado de eso. No hemos hablado de los multidiomas, porque puede ser, ¿cuántos idiomas? Aquí, evidentemente, español, 9, entiendo. No, 10. ¿En 10 idiomas? 10 idiomas. Wow. En inglés, alemán, francés, italiano, portugués, danés, sueco, noruego y me faltan 2. Español. Farsi. Farsi también. Farsi. Wow. Y holandés. Y holandés. Wow. Sí. Pues qué bueno. ¿Y por dónde, o sea, empezasteis desde el principio con muchos idiomas o fuisteis como detectando el problema? Empezamos con... Como a demanda. Empezamos con muchos idiomas, pero porque cuando fundamos Senius lo llamamos Multilingual Therapy Institute, porque ya pensábamos que había muchos expatriados en Madrid de muchas comunidades distintas y con muchos idiomas distintos. Y empezamos con el inglés, el alemán y el francés. Y ya, pues con el tiempo hemos ido incorporando otros idiomas. Nos encantaría incorporar el chino, pero no hemos conseguido encontrar ningún psicólogo el chino. Igual tienes que cambiarte de localización. Pues bueno, otra cosa importante, ofrecemos terapia online. ¿Ah, sí? O sea que cada vez más estudiantes que están en ciudades que no son Madrid, en Alicante, en Barcelona, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Córdoba. Incluso hemos atendido estudiantes americanos que están en el norte de África, Marruecos, o que están en Alemania. ¿Y llegan a vosotros pues por recomendación también de programas? A veces sí, y a veces simplemente poniendo en Google psychologist por idiomas, English, en inglés. Spain, psychologist Spain, y ya está, o psychiatrist. ¿Y qué consideración, esto ya es una cosa que tiene, aparte de, ¿qué consideración tienes tú de la terapia online? Pues fíjate, tenía mis reservas, porque a mí me encanta el face-to-face, y tenía mis reservas antes de la pandemia. Sí. Pero la pandemia nos ha expuesto a hacer tanta terapia online que ahora mismo pienso que aunque tiene pequeños matices que se pierden, por ejemplo esta comunicación no verbal de verte todo el cuerpo, ¿no? Sí. De ver qué postura tienes, tiene otros, aporta otros. ¿Ah, sí? Curiosamente, porque claro, a la persona que está haciendo la terapia la ves en su casa. Sí.
Entonces está de otra manera porque está en su terreno. Está más tranquilo, está un poquito menos activado por a veces el commute muy largo que tiene hasta llegar aquí, pues que hay estudiantes, por ejemplo, que están en Alcalá de Henares, no están en China ni en Barcelona, están cerca. Sí, que está cerca, pero prefieren no desplazarse. Hay personas también que no conectan con la pantalla y hay dificultades relacionadas con la terapia online que son especiales. Por ejemplo, si tú tienes un piso compartido. Claro. Pues te preocupa la privacidad. La intimidad, sí, totalmente. Incluso si estás con tu marido en tu casa, porque bueno, está por allí tu marido Sí, y a lo mejor tú quieres hablar libremente de que no es tu caso, por supuesto. Estamos hablando de pequeñas dificultades que pueden surgir para estar haciendo terapia en tu casa y que eso no te conecte tan bien como hacerlo presencial. Sí. Nosotros a día de hoy tenemos clientes que estando en Madrid prefieren la pantalla y clientes que estando fuera de Madrid prefieren presencial. Y es curioso, es muy personal. Pero seguro que tiene que ver mucho con esto que tú dices, ¿no? Con el espacio que tengas tú, en donde estés haciendo tú esto a nivel personal, de intimidad y tal. Por lo menos yo sí que puedo sentirme más identificado con eso que con el mero hecho de tal. Pero bueno, qué interesante que otros alumnos fuera de Madrid, a través de las sesiones online, también puedan atender su salud mental o sus dudas, y que si tienen alguna crisis, pues que también puedan ser atendidos. Es curioso porque sobre todo los clientes, los estudiantes que están fuera de Madrid recurren a la atención online a través de sus seguros internacionales. Sabes que tanto CISI como ¿Y os llegan? Sí. Qué bien. Sí, porque somos proveedores directos de estos seguros, entonces el estudiante no tiene que pagar out of pocket, sino viene que de la aseguradora. Exacto, obtiene el Guarantee of Payment y entonces a nosotros nos llega la GOP, la Guarantee of Payment, y ya nosotros podemos proporcionar las sesiones de terapia sin que el estudiante tenga que pagarlas. Y claro, esto es una ventaja importante porque los estudiantes son estudiantes. No, claro, está claro. No, y una vez más acelera el proceso. También. Para atenderlo cuanto antes y sin el rollo burocrático y toda la historia. Exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Oye, pues sí, qué bien. Pues nada, como decimos, Yolanda Varela, que nos ha dado una clase maestra, bueno. y que Yolanda, aquí tienes a los chicos que estarán viéndonos y un poco, pues diles un poco si pueden venir a haceros alguna pregunta o a conoceros, o, sí, por supuesto, ¿no? A lo mejor conocer tarifas o modelo a ello. Sí. Tenemos nuestra página web, tenemos el WhatsApp a través de la página web, que es más fácil escribir un WhatsApp en un momento determinado para hacer una pregunta, pues sobre tarifas, sobre disponibilidad de terapeutas, ver si tenemos alguna terapia en especial. Estamos, por supuesto, abiertos a informaros y ayudaros con lo que necesitéis, y quizá mi consejo más importante es que si lleváis 2 semanas pasándolo mal, es suficiente, no esperéis más. No sufráis. Eso es, no sufráis, se puede buscar ayuda y se puede conseguir así que vuestra experiencia en España sea una experiencia inolvidable. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias otra vez y hasta la próxima. Gracias a ti.